Listo, chicos, vamos por favor a empezar, ¿sí? Vamos a trabajar nosotros, empezamos a ver lo que eran las crónicas periodísticas, ¿sí? Recuerde que estas crónicas, ¿no? A diferencia de otro tipo de textos, en este caso, pues la persona o los periodistas que escriben estas crónicas, ¿sí? Lo hacen, ¿no? Ya sea de una noticia, de un acontecimiento importante que ha pasado o de entrevistas a ciertos personajes, ¿no? Lo hacen también, entrevistan a famosos o a cualquier persona, ¿sí? Y le hacen una crónica, ¿no? Cuentan parte de la historia, parte de su vida, parte de los acontecimientos que pasa y sobre todo también da su punto de vista, ¿no? Ahí en las crónicas periodísticas también salen sus puntos de vista de la persona que escribe, ¿sí? Hoy en día, ¿no? Profesionalmente, pues lo hacen ya las personas certificadas, pero si usted se ha dado cuenta también, por ejemplo, en el uso de las redes sociales, ahí vemos ya crónicas periodísticas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que cuentan, ¿no? Pasa por algún lugar y ve un accidente y enseguida en la red social ya saca, ¿no? La noticia, ¿no? Ya pone ahí acontecimientos, qué sé yo, hubo un choque, se chocaron tantos autos, cuántas personas heridas. Entonces ya da su punto de vista, ya cuenta también, ¿no? No lo hace de una manera profesional, pero ya cuenta, ¿no? Estas crónicas periodísticas. Entonces, vamos a revisar qué características tienen, ¿sí? ¿Qué características realizan estas crónicas periodísticas? ¿Sí? Entonces se va a ubicar usted, por favor, en la página 200. En la página 211, por favor, página 211 nos vamos a ubicar, ¿ya? Vamos a ver aquí, ¿qué es una crónica periodística? ¿Qué objetivos tiene y qué características, sí? ¿Qué características nos traen estas crónicas periodísticas, sí? Entonces voy a compartirles la pantalla. Y vamos a revisar, ¿ya? ¿Qué características tienen estas crónicas periodísticas, sí? ¿Qué página? ¿Qué página? 211, página 211. Ya, página 211, ¿sí? Listo, vamos a ver. Permítame que no se me comparte todavía. Listo. Bueno, no se me comparte esta parte. Listo, vamos a trabajar ahí entonces. A ver, vamos a ver, ¿sí? Aquí tenemos el que nos dice qué es una crónica periodística, ¿sí? Ayúdenme, por favor, Jordi, leyendo. ¿Qué es una crónica periodística? Sí, la palabra crónica nace de la raíz crono, que significa tiempo, pues la crónica relata los hechos en orden cronológico. La crónica es un texto periodístico que combina elementos informativos y de opinión. El autor desarrolla el contenido de un hecho noticioso y lo comenta. La crónica permite que el autor exprese su punto de vista de la situación y analice sus causas y consecuencias. Ya, listo, entonces. Mire aquí. Primero nos dice que viene, ¿no? De la raíz crono, que significa tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las crónicas periodísticas, sí, se desarrollan a través de un tiempo cronológico, ¿no? Se cuenta o se relata la historia en forma cronológica, ¿sí? Hechos por hechos lo que va pasando, ¿sí? Como yo le digo, se puede hacer, ¿no? De una noticia, ¿sí? O se puede hacer de una entrevista a cualquier persona, ¿sí? Tenemos acá algunos objetivos, ¿sí? Vamos a ver basados en qué objetivos se puede relatar una crónica periodística. Ayúdeme, Alejandra, ¿qué nos dice en objetivos? ¿Qué objetivos tenemos? Desarrollar una noticia de actualidad desde la perspectiva personal de su autor. Analizar una situación de interés para la audiencia. Examinar las causas y consecuencias de un hecho noticioso.
noticioso, realizar el seguimiento de los hechos de un periodo determinado, propiciar la reflexión de los lectores a partir del análisis realizado por el autor. Ya, muy bien. Entonces, mire, aquí tenemos algunos objetivos, ¿no? El desarrollar, el analizar, el examinar, el realizar y el propiciar. Entonces, mire, basados en estos objetivos, ¿sí? La persona que escribe o relata, ¿no? Estas crónicas, sí, se basa en eso, ¿no? El contar parte de la historia. Ya vamos a leer más adelante, tenemos aquí, el libro nos trae una crónica periodística de un personaje, de un famoso, ¿no? Que todo mundo conocemos como es Shakira, ¿sí? Entonces a ella le hace, ¿no? Un periodista, una entrevista de todas las actividades que ella realiza, ¿sí? ¿Cuál es su vida? ¿Qué es lo que pasa atrás de? Porque nosotros les conocemos, ¿no? Simplemente les vemos en televisión, bueno, es un artista, canta, baila, pero no sabemos para llegar allá qué fue todo lo que ella tiene que pasar, ¿no? Toda su vida en la parte de atrás, ¿sí? O sea, atrás de ella, ¿qué hay? Nosotros solamente la vemos ya en televisión, ¿no? En los conciertos, pero ¿qué hace ella atrás de todo eso? Entonces, ahí le hacen una entrevista y nos traen acá para contar un poco parte de su vida, ¿no? Entonces ya la vamos a leer un poco conmigo, ¿sí? Y vamos a ver qué características nos trae. Ayúdeme, Junior, con las características. ¿Qué características dice que tiene estas crónicas periodísticas? Texto informativo literario. Presenta un hecho e incluye elementos valorativos y de interpretación personal del El cronista. cronista. Ya, listo. Tenemos el primero, ¿no? Que habla de un texto informativo, ¿no? Como yo les decía, siempre es el informar, el contar, ¿no? Parte de esta historia. Gracias, Junior. Anaí, ayúdame la segunda. ¿Qué nos dice Anaí Paguay la segunda? Intencionalidad, informar acerca de un asunto desde un enfoque personal. Ya, muy bien, ¿no? El contar, ¿no? El informar acerca desde un enfoque personal. Recuerda que puede dar aquí también en las crónicas su punto de vista, ¿no? Dylan, la siguiente. Temas. Temas son variados, retratos de personajes, viajes, hechos curiosos, deportes, política, espectáculos, descubrimientos científicos. Mire, los temas son variados, ¿no? Como ya les decía, se puede hacer una crónica periodística de cualquier cosa, ¿no? Puede hablar de deportes, puede hablar de política, puede hablar de personas famosas, puede hablar de una noticia, de un hecho o de algún acontecimiento. De lo que usted desee, pues se puede hacer una crónica periodística, ¿sí? Vamos a la siguiente, la veracidad, parte de un hecho real que se narra en un orden cronológico, ¿sí? Pero antes de eso tenemos el lenguaje formal. En una crónica periodística nunca se va a utilizar un lenguaje informal, ¿no? Siempre tiene que ser basado en un lenguaje formal, ¿no? Que emplee términos que se entiendan, términos que comprendan las personas que leen estas crónicas periodísticas, ¿sí? Luego tenemos la claridad también, deben ser ideas expresadas de manera clara, ¿sí? Para facilitar en este caso la comprensión de las personas que leen, ¿sí? Los tipos de párrafos, hablamos de párrafos informativos, narrativos y argumentativos. Recuerden, ¿no? Que los informativos, pues, nos permiten informar, ¿no? Los narrativos, pues, contar la historia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de cuando hablamos de una noticia, ¿no? Cuando pasa un accidente, estamos informando los hechos, ¿sí? Pero cuando ya le hacemos la entrevista, por ejemplo, en este caso que vamos a ver de este personaje de Shakira, ya viene a ser narrativo, ¿no? Porque ya nos está narrando, nos está contando la historia de este personaje, ¿sí? Y tenemos argumentativos cuando argumentamos, ¿no? Nosotros ya conocemos los diferentes tipos de argumentos cuando utilizamos argumentos para contar estas historias, ¿sí? Y la extensión, en el caso de la extensión, ¿sí? Una crónica no tiene delimitado una cantidad, hablemoslo así, puede ser desde un párrafo hasta personas que escriben crónicas de libros completos. Entonces, la extensión puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser corta como puede ser larga, ¿sí?
Cualquiera podemos hacer una crónica. Por ejemplo, yo le puedo decir el día de hoy a usted, vaya y haga una crónica corta de sus papás. Entonces usted va y investiga y cuenta parte de la historia de sus padres. Entonces está haciendo una crónica periodística, ¿no? Está contando, está investigando, está sacando información, está entrevistando a sus padres y para conocer parte de su historia que de pronto ustedes no conocen, ¿no? Puede ser que algunos sí conozcan la historia de sus padres, otros no, ¿sí? Entonces, ahí también usted puede hacer una crónica periodística, ¿sí? Vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar. Póngase en la 213. Aquí tenemos esta crónica periodística, un poquito de Shakira, que es la que quiero que compartamos. Ubíquese en la página 213, ¿sí? Vamos aquí. Ya. En esta página, ¿sí? En esta página, en la 213, primero, ¿no? Aquí tenemos un personaje también, ¿no? Que dice de Gabriel García Márquez. ¿Quién conoce? ¿Qué era él? ¿Quién era Gabriel García Márquez? Colombiano universal, que fue novelista, cuentista, guionista y periodista. Ya, listo. Mire, este periodista, ¿no? Bueno, Gabriel García Márquez era, ¿no es cierto? Primero, bueno, era colombiano, ¿no? Y dice que él fue novelista, sí, guionista y sobre todo periodista, ¿no? En este caso, ¿no? A sus inicios de sus carreras y todo, a él lo conocían como Gabo, ¿no? Entonces, él es el persona o el personaje que le hace la entrevista o hace una crónica de Shakira, ¿sí? Shakira, ¿de qué nacionalidad es? ¿De dónde es Shakira? Los que conocen a Shakira. Es colombiana también, entonces, mire, aquí tenemos estos dos personajes, entonces, él le hace, ¿no? Esta crónica periodística y vamos a ir viendo parte de la historia que cuenta, ¿no? De ella. Vamos, antes de la lectura, dice, ¿qué tienen en común Gabriel García Márquez y Shakira? Primero, ¿de qué nacionalidad son los dos? Son Colombia, ¿no? Son colombianos. Entonces, póngale ahí, los dos son colombianos, es lo primero que tienen en común. Y lo segundo, si hablamos de Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Sabemos que él era de igual manera un artista, ¿no? En el ámbito que lo hacía. Y en el caso de Shakira, ¿qué es Shakira también? Cantante. Cantante, ¿no es cierto? Es una persona famosa, entonces los dos son artistas también, cada uno en su ámbito, pero son artistas también los dos, ¿no? Y dice acá, ¿qué preguntas me gustaría responder con la lectura después de repasar el título? Si hablamos de Shakira y vamos a conocer parte de su historia, ¿qué le gustaría que le cuente la historia de Shakira? ¿Qué le gustaría saber de Shakira? A ver, ¿qué les gustaría saber? Desde sus inicios, o sea, cómo comenzó. Ya, ¿cómo comenzó, no? Su vida, muy bien. Póngale ahí, va a generar 3 preguntas. ¿Le gustaría conocer cómo empezó, no? ¿Cómo fueron sus inicios? Está bien, ¿no? ¿Qué más les gustaría conocer de Shakira? A ver, vamos, el resto, ¿qué más les gustaría conocer de ella? Si ya sabemos que hoy en día es un artista, ¿no? Ya nos decían ahí, por ejemplo, ahí me gustaría conocer, ¿no? Cómo fueron sus inicios. Vamos a ver si eso responden en esta entrevista que le hacen a ella, ¿no? Por ejemplo, puede poner ahí usted, qué sé yo, me gustaría saber cómo es su vida, ¿no? ¿Cómo es su vida? ¿Sí? O cómo es su vida fuera de lo que es artista, ¿no? En su casa, cómo son con sus amistades, cómo es su carácter, cómo es ella en realidad, ¿no? Entonces, genere ahí 3 preguntas de qué le gustaría conocer con esta lectura de Shakira. A ver, vamos. Ricardo, ¿qué preguntas pusiste? ¿Qué te gustaría conocer? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su vida, no? ¿Qué es lo que ella hace, no? Bueno, vamos a ver ahora sí la lectura. Dice acá, hablamos de esta crónica, ¿no? Esta le hace a ella parte de su vida. Vamos a ver cómo empieza contando esta historia, ¿no? Luego ya vamos a ver más o menos en qué año fue. Ahí dice más o menos, mire, en 1999 le hacen más o menos esta entrevista a Shakira. Entonces vamos a ver, ¿ya?
Empiece, por favor, la lectura, Arián Calderón. Empiece la lectura, por favor. ¿Qué nos dice? Shakira voló de Miami a Buenos Aires el lunes 1 de febrero de 1999, perseguida por una periodista que quería hacerle por teléfono una sola pregunta para un programa de radio. Por motivos diversos, aunque naturales en los oficios de ambos, no pudo alcanzarla en los 27 días siguientes, hasta que le perdió la pista en España en la primera semana de marzo. Lo único que le quedó al periodista fue el argumento y el título del reportaje: ¿qué está haciendo Shakira cuando nadie la encuentra? Shakira muerta de risa, lo explica agenda en mano, estoy viviendo. Listo, hasta ahí nomás, Arián, gracias. Mire, la primera parte, ¿no? Todo mundo, ¿no? Si hablamos de un personaje famoso, pues le quieren hacer las entrevistas, ¿no? Y en verdad, en el caso de ella es bastante complicado, ¿no? El quererle entrevistar, ¿no? Pero mire, dice, en este caso, esta periodista que no pudo obtener, sí, simplemente sacó, ¿no? El hecho que decía que está haciendo Shakira cuando nadie le encuentra, ¿no? Entonces, por ahí Shakira, pues, hizo un comentario, ¿no? Vamos a ver qué más dice, ¿sí? Continúe la lectura, Adriana. ¿Qué más nos dice? Había llegado a Buenos Aires en la tarde del 1 de febrero y trabajó el martes hasta pasada la medianoche, sin tiempo para celebrar aquel día sus 22 años. El miércoles regresó a Miami, donde hizo una larga sesión de fotos para publicidad y grabó varias horas para la versión en inglés de su último disco. Al día siguiente, viernes, continuó la grabación desde las 2 de la tarde hasta el amanecer del sábado. Durmió 3 horas y siguió grabando hasta las 3 de la tarde. Hasta ahí nomás. Listo, entonces. Miren, ¿no? Qué tan fuerte es su trabajo que no tuvo tiempo ni siquiera para festejar cuando ella cumplió sus 22 años, ¿no? Entonces, mire, todavía era bien jovencita cuando ella estaba en todos estos ajetreos de su carrera, ¿sí? Vamos a ver, continúe, Ricardo, por favor. Esa noche durmió unas pocas horas y el domingo temprano voló a Lima. Allí grabó un programa el lunes al mediodía. Hizo una presentación en vivo. Participó a las 4 de la tarde en un programa comercial y estuvo hasta la madrugada en una fiesta de promoción. Al día siguiente, 9 de febrero, concedió 11 entrevistas de media hora cada una para radio, televisión y prensa, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una pausa de 1 hora para almorzar. Listo, hasta ahí nomás. Mire qué tan complicado, ¿no? Nosotros la vemos en televisión y ya pensamos que todo es fácil, entonces mire que no. Continúe, por favor, la lectura. David, siga David. Debía llegar, siga David. Esta noche durmió unas No, pocas debía horas. llegar, te toca abajo. Debía llegar de urgencia a Miami, pero a la última hora tuvo que improvisar una escala en Bogotá para una visita de consuelo a los damnificados del terremoto de Armenia. Listo, gracias. Continúe, por favor, Doménica, la lectura. Los compromisos de Shakira. Al otro lado. No, te toca, esta noche empieza, vamos. Sí. Sí, esa noche, vamos, alcanzó. Esa noche alcanzó su último avión para Miami, donde ensayó 4 días para compromisos en España y París. También sacó tiempo para trabajar con la cantante Gloria Estefan en la traducción inglesa de sus discos. Desde el almuerzo del sábado hasta las 4:30 de la madrugada del domingo, volvió a su casa con las primeras luces. Se tomó un café con un pan y se acostó en el vestido. 1 hora y media después, la despertaron por una serie de entrevistas por radio. Ya estaban comprometidas. Muy bien. Continúe, Florella. El martes 16. Siga, Florella. El martes 16, ya en Costa Rica, hizo una presentación en vivo. El jueves 18 viajó a Miami y a Caracas, y allí participó en el programa Sábado Sensacional. Apenas durmió, pues el 21 tuvo que volar de Venezuela a Los Ángeles para asistir a la entrega de los premios Grammy.
con la esperanza de ser una de las escogidas, pero la pesada de los Estados Unidos barrió con los premios grandes. No se amilanó. El 25 dio el salto a España, donde le esperaban para trabajar el 27 y el 28 de febrero. El 1 de marzo, cuando por fin pudo dormir una noche completa en el Hotel de Madrid, había volado tanto como una azafata profesional, más de 40.000 kilómetros en un mes. Listo, mire todo lo que ella tuvo que hacer, ¿no? Viajó día tras día, trabajó, solo era trabajo y trabajo, ¿no? Vamos a ver la última parte, va a leer conmigo y después usted me va a terminar de leer. Por favor, continúe la lectura. Dylan, continúe la lectura. Vamos, continúe, Dylan. Los compromisos. Ah, no, ya leyó Dylan, perdón. Vamos, continúe Melanie Salgado. Los compromisos que Shakira hace en tierra firme no son menos traumáticos entre músicos, iluminadores, tramoyistas e ingenieros de sonido. Del equipo que viaja con ella es una escuadra de combate. Ella se ocupa de todo en persona, no sabe leer música, pero en los ensayos está pendiente de cada instrumento. Con un sentido crítico severo y un oído privilegiado que le permiten interrumpir un ensayo para coordinar la nota exacta con sus músicos. No solo colabora con ellos en el escenario, sino que se preocupa por la suerte personal de cada uno. Muy pocas veces se deja ver el cansancio, pero no hay que engañarse. En una serie de 40 conciertos que hizo en Argentina no dio una mínima muestra de fatiga, pero en los últimos alguien la esperaba entre bambalinas para llevar cargada hasta la camioneta. En diversas ocasiones ha tenido taquicardias, inflamación del colon o alergias de la piel. Listo, miren, ¿no? Aunque ella no se muestra, dice, ¿no? Toda la actividad que tiene. Hay muchas personas que es así. Ustedes deben ver, por ejemplo, en su casa a sus mamás, ¿no? Ellas hacen todo, pero nunca muestran a veces cansancio, ¿no? Saben disimular bien. Muy bien, y terminamos esta última parte. Martín Palma, lea la última parte de esta crónica de Shakira, ¿ya? Esta situación. Ya. Esta situación se ha agravado con los arduos preparativos de la versión inglesa de ¿Dónde están los ladrones? Para los Estados Unidos, con la afortunada colaboración de Emilio Estefan y su esposa, Gloria, que son productores actuales de sus discos, es una de las presiones más fuertes que Shakira ha sufrido en su vida. Habla un inglés de uso diario, pero ha tenido que someterlo a prácticas agotadoras para depurar su acento y están tan obsesionada que a veces sigue hablando mientras duerme. En vísperas de su estreno hizo una crisis de fiebre durante toda la noche y no durmió más de 1 hora. Fue uno de los momentos más extenuantes de mi vida, dice. Llora casi toda la noche pensando que no iba a ser capaz. Lloré, dice, ¿no? Entonces, miren, ¿no? ¿Cómo es parte de la vida de esta artista? Y cómo nos va contando, ¿no? En este caso, este periodista, sí, es parte de su vida, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta ahí. Usted va a terminar de leer esta crónica, sí, de Shakira. Va a terminar de leer hasta la página 216. Y me va a hacer la actividad. Póngase ahí tarea, por favor, en la página 217. Sí, va a ser, ¿no? La actividad 3 dice, usa una línea de tiempo para anotar las actividades del artista entre el 1 de febrero y el 1 de marzo. Usted va a anotar aquí palabras claves, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo esta artista durante todas estas fechas, ¿no? Todo el trabajo que ella hizo, ¿sí? Y en la 4 dice, reconoce las expresiones de Shakira que nos dan pistas acerca de su carácter. Ahí nos describía parte de cómo es ella, ¿no? ¿Qué muestra? Y usted va a poner cómo cree que es el carácter
acerca de Shakira. ¿Cómo es ella? ¿Cómo se muestra ella? ¿Sí? Esas dos preguntas nada más me va a hacer, ¿sí? En la pregunta 5 dice en la obra de García. Esta no la vamos a hacer, esta la va a trabajar en la siguiente clase conmigo. Vamos a ver un poquito, a leer qué nos trae de Gabriel García Márquez, ¿sí? Entonces, solo las dos preguntas usted las va a terminar de hacer para revisar. Yo le voy a revisar el día de mañana, ¿sí? En la clase, por favor, ¿sí? Yo les voy preguntando de uno en uno cuáles son las actividades que lo hizo. No me va a enviar por Educay, sino lo va a hacer nada más, ¿sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Y por favor, ¿sí? Para las